La guerra por el cártel de Sinaloa entre la Malliza y los Chapitos podría tomar un giro inesperado. Y es que este martes ha circulado una versión que apunta a que los Chapitos, una de las facciones que están en la disputa por la corona del cártel, esa facción comandada por Iván Archibaldo Guzmán, podría haber cerrado una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cuál sería el propósito? Pues acabar con la facción comandada por Ismael Zambada Sicairos, el Mallito Flaco. Las calles de Culiacán se convirtieron en zona de guerra cuando el grupo élite del CJNG, la unidad más letal del Mencho, se topó cara a cara con la Malliza. Un enfrentamiento que dejó en claro que la guerra por Sinaloa ha alcanzado un nuevo nivel, con vehículos blindados y armamento que supera el de las fuerzas de seguridad mexicanas. Ambos bandos protagonizaron una batalla que los residentes describen como un verdadero infierno. Pero este no es solo otro enfrentamiento más. La alianza entre Iván Archibaldo y el CJNG ha cambiado todas las reglas del juego. Mientras el cártel de Sinaloa lucha con divisiones internas, tras la captura del Mayo Zambada, el CJNG avanza con una estrategia que podría reescribir el mapa del poder en México. Por un lado, tenemos al grupo élite del CJNG, una unidad especial que no es cualquier cosa. Estamos hablando de hombres entrenados con disciplina militar y equipados con armamento que, la verdad sea dicha, supera incluso al de las fuerzas de seguridad mexicanas. Del otro lado, la Malliza, las fuerzas leales al Mallito Flaco, defendiendo lo que por años ha sido su territorio. La cosa se puso seria. Ambos bandos llegaron con vehículos blindados y un arsenal que parecía más propio de un ejército que de grupos criminales. ¿Y por qué tanto interés en Culiacán? La respuesta es simple. Quien controla Culiacán, controla una de las plazas más estratégicas del continente. De aquí salen rutas directas hacia la frontera norte y el Pacífico. Conexiones perfectas para mover mercancía hacia Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo, y los mercados internacionales. Para el CJNG, tomar Sinaloa no solo significa controlar rutas, significa desmoralizar a sus competidores y consolidarse como el cártel más poderoso de México. El Mencho lo tenía claro. Sus órdenes eran precisas: marcar territorio y aumentar la presión sobre las fuerzas locales. No era solo cuestión de ganar terreno. El CJNG quería mandar un mensaje contundente. Con el respaldo de Iván Archibaldo, hijo del Chapo, buscaban crear una fisura más profunda en la estructura del cártel de Sinaloa. La Malliza, por su parte, recibió una única orden: defender el territorio hasta las últimas consecuencias, costara lo que costara. Este enfrentamiento dejó algo más que balas y explosiones. Para la población, significó el inicio de una nueva realidad. Vivir con la incertidumbre constante de que en cualquier momento podría estallar otro enfrentamiento. Cada convoy que pasa por las calles, cada ráfaga que se escucha, lleva un mensaje detrás. Como dijo un residente, esto ya no es una guerra normal, es una batalla entre ejércitos. El CJNG demostró que no está de paso. Llegaron para quedarse. Y la alianza con Iván Archibaldo es más que una simple estrategia política. Este enfrentamiento marcó el inicio de una guerra que nadie esperaba, especialmente cuando la alianza entre Iván Archibaldo y el CJNG comenzó a mostrar sus verdaderas intenciones. Lo que comenzó como un choque armado en las calles de Culiacán, pronto se convertiría en el catálisis de una transformación total en el mapa del poder en México. Para entender lo que está pasando en Sinaloa, hay que mirar más allá de los enfrentamientos recientes. La captura de El Mayo Zambada en Estados Unidos fue el golpe que nadie vio venir. Un líder con décadas de experiencia, cuya ausencia dejó un hueco imposible de llenar. Lo que antes era una organización sólida y unificada, ahora se encuentra dividida, con diferentes grupos peleando por el control. Es como si el centro de gravedad del cártel hubiera desaparecido de la noche a la mañana. En medio de este caos, el Mallito Flaco, hijo del Mayo, tomó las riendas. Pero mantener unido al cártel está resultando más difícil de lo que cualquiera hubiera imaginado. A pesar de sus esfuerzos, las lealtades se están fragmentando. Ya no es como en los viejos tiempos, cuando la palabra del Mayo era ley. Ahora cada quien está viendo por sus propios intereses, y el Mallito Flaco se encuentra en la difícil posición de tratar de mantener el legado de su padre, mientras enfrenta amenazas tanto internas como externas. Y justo cuando las cosas no podían complicarse más, entra Iván Archibaldo con una movida que nadie esperaba. El hijo del Chapo vio su oportunidad en medio del caos y no dudó en tomarla. Su alianza con el CJNG
no es solo un acuerdo más, es una declaración de guerra contra el viejo orden. Según el experto en seguridad David Saucedo, 7 de cada 10 enfrentamientos del CJNG en México han sido contra gente del Mayo. Esta alianza no es coincidencia, es una estrategia calculada para debilitar a un enemigo común. La cosa se está poniendo cada vez más tensa dentro del cártel. Los que antes eran hermanos ahora están divididos. Los leales al Mayo ven la alianza de Iván con el CJNG como una traición imperdonable. Y no es para menos. Estamos hablando de meter al enemigo a la casa. El periodista Luis Chaparro confirmó que los Chapitos y el CJNG se reunieron el 9 de octubre en Nayarit para consolidar su pacto. Figuras clave como Jesús Alfredo Guzmán Salazar estuvieron presentes, dejando claro que esto va en serio. Y aquí viene lo más preocupante. Cada día que pasa, el cártel de Sinaloa se debilita más. Las fisuras internas están creando oportunidades que sus rivales no están dudando en aprovechar. El CJNG ya está ganando terreno en zonas que antes eran intocables, como Zacatecas, donde han aparecido mantas señalando a socios del Mayo como responsables de la violencia. La estructura que antes parecía inquebrantable, ahora se tambalea. Y si no logran establecer un nuevo liderazgo que pueda unificar al cártel, podríamos estar viendo el fin de una era en el narcotráfico mexicano. Hablar del grupo élite del CJNG es hablar de una fuerza que ha revolucionado la guerra del narcotráfico en México. No son soldados comunes. Estamos frente a una unidad creada específicamente para las misiones más difíciles. Esas que requieren disciplina y precisión extremas. Su entrenamiento y equipamiento rivalizan con los de las fuerzas de seguridad del país. Y en muchos casos, hasta lo superan. El Mencho entendió que para dominar necesitaba más que números. Necesitaba un ejército profesional. Lo que hace a este grupo realmente peligroso es su capacidad militar. Sus convoyes blindados no son cualquier cosa. Llevan armamento de alta potencia que fácilmente supera el de las fuerzas convencionales mexicanas. Cada enfrentamiento parece más una batalla entre ejércitos que un conflicto entre grupos criminales. Sus tácticas casi militares y su nivel de equipamiento han convertido cada operación en una demostración de fuerza que deja claro que no están jugando. La columna vertebral de su poder militar son los llamados monstruos, vehículos blindados artesanales que funcionan como tanques improvisados. Estos vehículos están reforzados con gruesas placas de metal soldadas que los hacen resistentes no solo a munición de alto calibre, sino incluso a explosivos menores. Su arsenal incluye Barrett calibre .50 y ametralladoras Mini-Me 7.62 por 51 milímetros. Armamento que les permite mantener enfrentamientos prolongados incluso contra fuerzas militares bien equipadas. Sus convoyes pueden extenderse hasta 40 vehículos, todos modificados para el combate y tripulados por células altamente armadas. Esta capacidad de despliegue masivo les permite realizar incursiones coordinadas y tomar el control de territorios completos en cuestión de horas. A pesar de que estos monstruos son lentos y difíciles de maniobrar, su mera presencia tiene un efecto intimidatorio, tanto en grupos rivales como en las poblaciones locales. La inversión en este tipo de equipamiento militar demuestra no solo su poder económico, sino también su determinación de mantener una guerra abierta por el control territorial. El Mencho mandó a su grupo élite a Sinaloa con un objetivo claro: tomar el control. Pero no es solo cuestión de territorio. Es una jugada maestra para consolidar al CJNG como el cártel más poderoso de México. Cada movimiento está calculado. Primero, desestabilizar a las facciones rivales. Segundo, asegurar las rutas estratégicas. Y tercero, establecer una presencia permanente que mande un mensaje claro a todo el país. La presencia del grupo élite en Sinaloa no es casualidad. Están desplegados estratégicamente para presionar y desafiar abiertamente a sus rivales en su propia casa. Cada enfrentamiento con las fuerzas del Mallito Flaco es más que un simple topón. Es una declaración de que están ahí para quedarse. El control de rutas hacia la frontera norte y el Pacífico no solo significa poder mover mercancía, significa controlar el futuro del narcotráfico en México. El grupo élite está cambiando las reglas del juego. Para el CJNG, el control de Sinaloa es estratégico no solo por las rutas, sino por lo que significa. Tomar una plaza tan reconocida y definida sería un golpe que podría desmoralizar a sus competidores. Cada victoria del grupo élite no solo favorece al CJNG, sino que también profundiza las divisiones dentro del cártel de Sinaloa. La pregunta ya no es si podrán establecerse en Sinaloa, sino cuánto territorio podrán controlar antes de que las fuerzas leales al Mayo puedan reorganizarse.
Lo que parecían rumores se confirmó cuando el periodista Luis Chaparro reveló los detalles de una reunión clave. El 9 de octubre en Nayarit, los Chapitos y el CJNG sellaron un pacto que cambiaría todo. En la mesa estaban Jesús Alfredo Guzmán Salazar y otros pesos pesados, junto con hombres cercanos al Mencho, incluyendo a Javier Guerrero Covarrubias. No fue una simple reunión, fue el nacimiento de una alianza que nadie vio venir. Esta alianza es una jugada maestra para ambos lados. El CJNG gana acceso directo a rutas que antes eran intocables y un pie firme en Sinaloa. Para Iván Archibaldo, significa el músculo militar que necesita para consolidar su poder. El acuerdo es claro. Las fuerzas especiales del Mencho apoyan a los Chapitos contra la Malliza. Y a cambio, el CJNG obtiene el control en territorios disputados. Ya se están viendo los resultados en Zacatecas, donde han aparecido mantas señalando a socios del Mayo. La coordinación entre ambos grupos va más allá de un simple acuerdo. El grupo élite del CJNG y las fuerzas de Iván están realizando operaciones conjuntas que demuestran un nivel de organización sin precedentes. Como dice David Saucedo, 7 de cada 10 enfrentamientos del CJNG han sido contra gente del Mayo. Ahora, con esta alianza, tienen la ventaja de conocer el territorio y las operaciones internas de su enemigo. La noticia de esta alianza cayó como bomba dentro del cártel de Sinaloa. Los leales al Mayo la ven como una traición imperdonable. Permitir la entrada del CJNG al territorio que han defendido durante décadas. Las tensiones están al máximo. Cada día más gente se ve forzada a elegir bando. Y las lealtades que parecían inquebrantables se están poniendo a prueba. El impacto de esta alianza está reescribiendo el mapa del poder en México. Juntos, el CJNG e Iván Archibaldo están ganando terreno a un ritmo alarmante. Cada victoria fortalece su posición y debilita más a la facción del Mayo. Si logran mantener esta alianza, y es un gran sí considerando la historia de traiciones en el narcotráfico, podrían estar ante el nacimiento de la fuerza más poderosa que el crimen organizado mexicano haya visto. Sin embargo, la historia del CJNG nos muestra un patrón muy claro. Las alianzas son solo el medio para un fin. Desde sus inicios en 2007, cuando emergieron como brazo armado del cártel de Sinaloa, el CJNG ha perfeccionado el arte de la traición estratégica. Su modus operandi es consistente. Establecen alianzas temporales con otros grupos criminales. Aprovechan el poder combinado para eliminar enemigos comunes. Y una vez que han debilitado suficientemente a todos los jugadores, voltean contra sus propios aliados para quedarse con el control total de las plazas. Esta estrategia les ha funcionado repetidamente. Lo hicieron con los Caballeros Templarios en Michoacán, con el Cártel de Tijuana en la frontera norte, y con varios grupos más pequeños en distintas regiones del país. En cada caso, el patrón es el mismo. Primero llegan como aliados, ofreciendo apoyo y recursos para combatir enemigos comunes. Luego, cuando sus socios están más vulnerables o han bajado la guardia, el CJNG muestra su verdadera naturaleza, eliminándolos y absorbiendo sus territorios y operaciones. Esta nueva alianza con la facción de los Chapitos podría seguir el mismo camino, aunque por ahora comparten el objetivo común de desplazar al Mayo Zambada. La historia sugiere que una vez logrado este objetivo, el CJNG podría intentar eliminar también a sus actuales aliados para consolidar un control sin precedentes sobre el narcotráfico mexicano. La realidad en Culiacán ha cambiado drásticamente. Los residentes viven entre la incertidumbre y el miedo, sabiendo que un nuevo enfrentamiento puede estallar en cualquier momento. Las balaceras en centros comerciales como la del 21 de septiembre se han vuelto parte de la vida diaria. Familias enteras se ven forzadas a abandonar sus hogares por no poder pagar las cuotas impuestas por los grupos criminales. Las escuelas cierran cuando hay enfrentamientos, dejando a los niños sin clases porque sus comunidades están atrapadas en el fuego cruzado. Los cambios en el control territorial son evidentes. Desde septiembre, a pesar del refuerzo en las medidas de seguridad con soldados y vehículos blindados, la violencia no ha disminuido. Las calles de Culiacán se han convertido en un campo de batalla donde convoyes fuertemente armados circulan libremente. Cada esquina, cada ruta, cada plaza está en disputa, y los ajustes de cuentas entre pandillas rivales son el pan de cada día. La respuesta gubernamental ha sido cuestionada duramente. La estrategia de abrazos, no balazos, del gobierno federal ha sido vista como insuficiente para enfrentar el poderío de los cárteles. Los eventos como la liberación de Ovidio Guzmán en 2019 han dejado la impresión de que el gobierno está doblegado ante los capos.
A pesar del despliegue militar y los operativos especiales, nada ha podido detener la escalada de la violencia. El impacto económico ha sido devastador. Negocios pequeños cierran porque no pueden soportar las extorsiones. Las balaceras en pleno día paralizan comunidades enteras, afectando el comercio y la vida económica. La inversión se ha desplomado. El tejido económico de la región se deteriora cada día más. Los comerciantes enfrentan la difícil decisión de pagar cuotas o cerrar sus negocios. Sinaloa enfrenta una transformación sin precedentes. Lo que antes era una plaza controlada firmemente por un solo grupo, ahora es un territorio en disputa constante. La población se ha visto forzada a adaptarse a una realidad donde la violencia y la incertidumbre son la norma. Las comunidades viven bajo el control de quien tenga más fuerza en el momento, y las lealtades cambian tan rápido como el control territorial. Las perspectivas a futuro son inciertas, y la pregunta que todos se hacen es si algún día podrán vivir sin el temor constante de que su hogar sea el escenario de una guerra sin fin. Sinaloa no es solo otro territorio en disputa, es la joya de la corona en el mapa del narcotráfico. Su ubicación es oro puro, una conexión directa con la frontera norte hacia Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo, y el acceso al Pacífico para rutas internacionales. Desde aquí, se pueden mover mercancías hacia Asia y Oceanía, multiplicando las opciones de distribución. El Mencho lo sabe. Quien controla Sinaloa, controla el juego. Los puntos más calientes están en las zonas de conexión. El CJNG y la facción de Iván ya controlan partes de Zacatecas y están utilizando esta base para presionar hacia Sinaloa. Las rutas tradicionales del cártel de Sinaloa ahora están en disputa, con enfrentamientos constantes por el control de puntos clave. Cada carretera, cada pueblo, cada punto de control se ha convertido en territorio de guerra. La cosa va más allá de simple tráfico. Estos grupos manejan redes sofisticadas que incluyen desde precursores químicos que llegan desde China hasta conexiones con grupos italianos como la 'Ndrangheta. Usan criptomonedas para mover millones sin dejar rastro y tienen toda una estructura financiera internacional que les permite operar sin que las autoridades puedan rastrearlos fácilmente. El alcance es global. Los cárteles mexicanos ya no son simples organizaciones locales. Son jugadores en el crimen organizado mundial. Tienen conexiones en Asia, Europa y África. La cocaína viene de Colombia, pasa por Guatemala, que se ha vuelto un punto de acopio esencial, y de ahí se mueve hacia el norte. Han establecido nuevas rutas hacia Sudamérica, África Occidental y el sudeste asiático para evadir controles fronterizos. El equilibrio de poder está cambiando radicalmente. Si el CJNG y la facción de Iván logran consolidar su control en Sinaloa, no solo ganarían las rutas más valiosas del continente, estarían reescribiendo las reglas del juego. La DEA y otras agencias internacionales están preocupadas, especialmente por el flujo de fentanilo y metanfetaminas. La colaboración entre países se complica por la falta de confianza mutua y el nivel de infiltración que tienen los cárteles en las estructuras locales. La realidad en Sinaloa es brutal. Cada mañana aparecen cuerpos con señales de tortura al pie de la carretera. Familias enteras se ven forzadas a abandonar sus hogares y las comunidades viven bajo un terror constante. Los desplazamientos forzados se han vuelto comunes en estados como Sinaloa, Zacatecas y Michoacán. La gente huye no solo por la violencia directa, sino porque ya no pueden pagar las cuotas que les exigen los grupos criminales. El daño al tejido social va más allá de lo visible. Las escuelas cierran cuando hay balaceras. Los niños crecen normalizando la violencia y las instituciones están cada vez más debilitadas. Pero hay algo más preocupante. En zonas marginadas, donde el gobierno está ausente, los cárteles llenan ese vacío. Reparan carreteras, construyen escuelas, organizan fiestas patronales. Para muchos jóvenes, especialmente en zonas de pobreza extrema, los capos se han convertido en una especie de héroes torcidos, perpetuando un cielo donde el narco se ve como una opción de vida legítima. La economía local está destrozada. Negocios pequeños cierran sus puertas porque no pueden con las extorsiones. Las balaceras en pleno día paralizan comunidades enteras. El comercio local sufre, la inversión huye y la recuperación parece cada vez más lejana. Comunidades que antes eran prósperas ahora están abandonadas y la actividad económica legítima se reduce cada día más. El impacto se extiende mucho más allá de Sinaloa. Estados vecinos sufren las consecuencias de esta guerra. Olas de violencia, desplazamientos masivos
y cambios dramáticos en la demografía de regiones enteras. La migración forzada está cambiando el paisaje social de México, creando nuevos focos de pobreza y marginación en zonas que antes eran estables. La transformación de Sinaloa parece irreversible. Las comunidades se han visto forzadas a adaptarse a una realidad donde la violencia es parte de la vida diaria. Los cambios no son solo en la superficie, están alterando la estructura misma de la sociedad. La gente vive entre el miedo, la indignación y, en algunos casos, la resignación. Los cárteles son odiados por el daño que causan, pero también admirados por el poder y la riqueza que representan, creando una dualidad moral que complica aún más la situación. Lo que está pasando en Sinaloa tiene implicaciones que van mucho más allá de México. Estados Unidos está especialmente preocupado. Como el mayor consumidor de drogas del mundo, ve con alarma cómo el conflicto en Sinaloa afecta el flujo de fentanilo y metanfetaminas hacia su territorio. La DEA ha intensificado su cooperación con las fuerzas mexicanas, pero enfrentan varios obstáculos. La falta de confianza mutua y la infiltración de los cárteles en estructuras locales complican todo. Estados Unidos ha implementado medidas como el congelamiento de cuentas y sanciones, pero el impacto ha sido limitado. Los cárteles están redefiniendo las rutas del narcotráfico mundial. Ya no solo usan los corredores tradicionales hacia Estados Unidos. Ahora tienen rutas hacia Sudamérica, África Occidental y el sudeste asiático. Utilizan bancos internacionales y criptomonedas para mover millones sin dejar rastro. La frontera sur de México, especialmente Guatemala y Belice, se ha convertido en punto clave para la logística criminal. La guerra ha evolucionado. Ya no estamos hablando de simples pandillas. Son organizaciones con capacidad militar que rivalizan con ejércitos regulares. El grupo élite del CJNG es un ejemplo perfecto. Usan tácticas paramilitares, tienen armamento de última generación y una estructura de mando profesional. Las operaciones son más sofisticadas, más letales y con un alcance mucho mayor que antes. Las consecuencias de esta guerra resonarán por años en el panorama criminal mundial. Si el CJNG y la facción de Iván logran consolidar su control en Sinaloa, cambiaría el equilibrio de poder no solo en México, sino en toda la región. Los esfuerzos internacionales para combatir el narcotráfico necesitarán adaptarse a esta nueva realidad. La solución ya no puede limitarse a acciones locales. Requiere un enfoque global que vaya más allá de las fronteras tradicionales y enfrente tanto las causas como las consecuencias de esta guerra.